propias de la nariz, las cuales ahora vamos a tocar, que hemos dicho la anterior vez, patologías y traumatismos a nivel de la nariz. Lo más común obviamente va a ser las fracturas propias de la nariz y posteriormente también vamos a ver lo que es la epistaxis, ¿ya? Empezando denominando qué es la fractura de los huesos propios de la nariz, tenemos una introducción y una definición. Una introducción que decir que es muy frecuente obviamente en nuestro medio por parte de las peleas, accidentes laborales, los deportes. Y muchas veces por hacer algo tratamos de atender a un paciente con fractura y hacemos maniobras indebidas. Eso cabe recalcar que a veces nosotros queremos corregir un tipo de traumatismo. No sé si las tijeritas tampoco es clases. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos esto, que nosotros tenemos que tener por entendido, tenemos que tener un criterio médico, porque también no solamente es decir querer hacer bien en ese rato, a veces nosotros no tenemos tal vez el conocimiento, pero no la experiencia, podemos errar. Entonces, y obviamente también después la parte legal es algo que nos pesa ahora, porque ya muy aparte que también vemos pacientes nosotros en el pregrado y tanto en el internado y después obviamente, ahorita ya se está viendo la posibilidad de que a un paciente, perdón, a un interno de medicina se lo puede juzgar, o sea, se lo puede llevar ante la ley. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre en eso. ¿Ya? Listo. Continuando. Vemos también que antes de esto tenemos que saber que obviamente hemos revisado que el tabique tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa, ¿no ve? Entonces, obviamente es un espacio tridimensional como pirámide, ¿no? Esta tiene cuatro partes importantes, una parte neumática, que son los senos paranasales, una parte estructural, una parte tegumentaria, que está formada obviamente por el cartílago y músculo, una parte conar, que es la parte más posterior, ¿no? Eso nos va a interesar para las epistaxis o sea, los traumatismos que lleguen a afectar la parte posterior de todo esto, de todo este complejo, y llegamos a la epistaxis posterior, ¿ya? Entonces, después tenemos que, siempre cuando veamos a un paciente, tenemos que delimitar, digamos, cuáles los orígenes de la fractura. Entonces también tenemos que indagar acerca de la fuerza del impacto, la dirección que ha tenido esta fuerza que ha impactado en la nariz, si ha sido de frente, lateral, en diagonal, la causa del tipo de fractura, o el causante de la fractura, si ha sido con algún objeto, si ha sido el mismo paciente que se ha tocado con un objeto tanto dinámico como adinámico. Obviamente también pasa esto en los accidentes de... ¿sí? Un momentito, no sé qué está pasando con el internet. Ya. Posteriormente a eso también tenemos que ver el sitio del trauma, qué estructuras se han comprometido, y posteriormente también ver la edad, ¿no? Porque la edad también va, dependiendo de la edad, vamos a ver si este paciente va a presentar complicaciones severas, complicaciones temporales, ¿ya? Y también tenemos que con eso también ver si va a ser de origen solamente, si esta afección va a ser local o va a tener alguna complicación a nivel general, ¿ya? Después de esto también el objetivo principal de este tratamiento es conservar la función de las fosas nasales, no solamente la parte estética. La parte estética es secundaria. Tenemos que ver que la parte funcional sea la que intentemos priorizar, y posteriormente vamos a ver la parte estética, ¿ok? Ya. Después tenemos la clasificación de las fracturas nasales. Tenemos la clasificación de Strang, que significa la clasificación de fracturas en función de su localización antero-posterior por impacto frontal o una desviación lateral, ¿ya? Entonces, según su localización, vas a tener tipo 1, 2, 3, ¿ya? Según su localización y desviación lateral, ¿ya? La tipo 1 afecta la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. La tipo 2 incluye a la tipo 1 y lesiones de la apófisis frontal del maxilar. La tipo 3 afecta ambas apófisis frontales.
maxilar y el hueso frontal, siendo fracturas naso-órbito-etmoidales. ¿Ya? También tenemos otro tipo de clasificación, que es las de Rorschach. Se divide las fracturas nasales en 5 grupos diferentes. Una va a ser las fracturas simples, que van a ser unilaterales. También fractura simple, que va a ser bilateral. Pues tenemos una subdivisión, que es la fractura conminuta. Esta también puede ser unilateral, bilateral o solo frontal. Obviamente en la parte de conminuta se ven que ya es más de 4 pedazos, ¿no? El tipo de fractura. Fractura compleja, huesos nasales y el septo. Esto va a ser con hematoma septal asociado o con las laceraciones nasales, ¿ya? También puede haber un mixto con parte de los dos, ¿ya? Y el último que vamos a ver, que igual que se la ve en la anterior clasificación, las fracturas nasal-órbito-etmoidales, ¿ya? Posteriormente, el diagnóstico, como ya hemos dicho, tenemos que indagar en el paciente, viendo cómo se realizó la lesión, dónde se realizó, cuál fue el motivo por el que está acudiendo el paciente. Siente dolor, es muy importante si el paciente siente dolor, para descartar algún tipo de lesión neuronal. ¿Ya? Dentro de los antecedentes, obviamente, vamos a ver también en qué se desempeña el paciente, obviamente, ¿no? Tenemos que ver qué tipo qué labores presenta el paciente, a qué se dedica, qué tipo de pasatiempos tiene. No es o sea, puede ser un profesor, o puede ser también una persona que sea un paciente de oficina, pero también sus pasatiempos van a determinar qué tipo de pasatiempos hace. Otros hacen deportes extremos, entonces tenemos que indagar en eso, ya cada cuánto lo hace, tiene más incidencia, si ha tenido también antecedentes de algún tipo de fractura, ¿no? Después también, ¿por qué es importante saber los antecedentes de fracturas? Porque también con eso vamos a ver si ha tenido ya algún tipo de curación, si alguna fosa nasal también ya ha sido comprometida, ¿ya? Entonces es muy importante revisar eso. Dentro de la valoración clínica vamos a hacer una laterorrhimia, vamos a revisar las equimosis, los tipos de erosiones cortantes que va a presentar el paciente. Tanto de eso vamos a también revisar si tiene algún tipo de lesión y quemadura por una posible quemadura por raspadas, por fricción, perdón. También vamos a ver si tenemos que revisar si el paciente tiene algún tipo de solución de continuidad, si afecta a otro tipo de huesos de la cara. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver también el manejo del paciente, ¿ya? Los exámenes complementarios también nos van a ayudar a confirmar o a reforzar también el diagnóstico final, ¿ya? Entonces, tenemos que también ver qué tipos de exámenes complementarios vamos a pedir, ¿ya? Ya, tratamiento de reducción para pacientes, mayormente se lo hace con anestesia local. En niños se puede llegar a realizar con anestesia general. ¿Por qué? Porque los mismos niños son los que no pueden llegar a cooperar, ¿ya? Posteriormente se hace también, puede haber una reducción abierta o una reducción cerrada. La reducción cerrada obviamente es la que vamos a realizar ahí en 40 y es la que vamos a poder después posteriormente evaluarla, ¿ya? Obviamente siempre viendo mantener o cuidar la funcionalidad de estas estructuras, ¿ya? Entonces aquí al lado tenemos un video donde vamos a revisar. ¿Me avisan si escuchan, por favor? Para que si no yo les vaya explicando. ¿Escuchan el audio? ¿Escuchan el audio, chicos? Doctor, lo escucho como entrecortado. El audio, y el audio del video que ahorita les he hecho escuchar. ¿Este audio escuchan? Llegan a No, escuchar. doctor. Para poner audio, doctor, en la computadora hay una opción que dice que tiene que poner audio. ¿Está por computadora o por celular? Por computadora. Eh, Antes de compartir, doctor, ahí le aparece en una pantalla grande, ahí abajito hay tres puntitos
y tiene que poner el puntito para que dice que se va a escuchar el audio, si no, no se va a poder escuchar. Ah, ya, a ver, ¿dónde me dijiste, perdón? Pone compartir, ¿no ve? Y ahí aparece una página y aparece qué documentos quiere compartir. Pone el documento y en la parte inferior de esa pantalla, ahí está como pestañita. Compartir, ¿no ve? Audio de la Sí, computadora. Share computer sound, ¿no? sí es. Ya, Ujú. perfecto. Muchas gracias. Entonces estoy compartiendo los dos. Ahora, ¿escucho? A ver. Hundimientos de los flancos nasales. Ahora sí llegan a escuchar. Los traumatismos nasales Doctor, ya se ocasionan escucha. lateral. ¿Se escucha? ¿Se llegó a escuchar? Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor, se escucha. ¿Se escucha? A ver, revisen otra vez. Sí, Riñas, doctor, se escucha. hundimientos de los flancos nasales son tratados con reducción incruenta, asepsia y antisepsia de la pirámide nasal y piel que la circunda, bloqueo anestésico con silocaína en los ramos nasales externos, nasopalatinos, anestesia tópica con silocaína en spray, e infiltración de la mucosa nasal con maniobra cuadridigital. Se corrige la laterorrhea. En el caso de hundimientos del flanco, se introduce un instrumento romo en la fosa nasal para conseguir su levantamiento. Se realiza taponamiento nasal anterior para cohibir la epistaxis y estabilizar las fracturas. Ferulamiento externo con pequeñas tiras de esparadrapo, en lo posible de papel, para no dañar la piel. Y colocación de placa metálica o férula de yeso. Ya. Entonces lo que hemos visto a continuación era una reducción, ¿no? Propias de los huesos propios de la nariz, en los cuales también haga referencia de bueno, también depende mucho de la experiencia que tenga el doctor otorrinolaringólogo o de nosotros también si llegáramos a hacer esto, pero tienen que entender que nosotros podemos llegar a hacer esto, pero cuando sea solamente una fractura que uno que no tengamos para derivar a un otorrinolaringólogo, otro que el paciente no esté con una complicación más general, o sea, que solamente tenga este tipo de complicación. Y también un criterio para realizar este tipo de revisiones, es importante revisar que el paciente cuando está inflamada la nariz, muy inflamada, no se puede llegar a corregir. Eso quiere decir que a veces cuando tiene un tipo de peleas o accidentes, esto tiene una inflamación tremenda, el cual no nos va a dejar reducir. Entonces tenemos que esperar a 2, 3 días. Algunas personas se puede llegar a esperar hasta 7 días para recién hacer la reducción. Eso también se lo ve en pacientes que han tenido también por violencia familiar. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es aplicar antiinflamatorios, o sea, recetarle antiinflamatorios a los pacientes. También con esto, darles igual para los dolores. Puede ser también utilizado el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿ya? Mayormente se utilizan los AINES.